Gracias amigos por estar una vez más en Diálogo del Pensamiento, contenido de valor. En esta oportunidad tenemos una agradable invitada con nosotros, con quien vamos a platicar de diferentes temas y temas no muy comunes que se haya tratado en el programa. Ella es Dileini Camacho Diplan, nuestra invitada, gerente del Centro de Cáncer del Homs y directora de Calidad y Seguridad del Hospital Metropolitano de Santiago. Dileini, bienvenida a Diálogo del Pensamiento. Muchísimas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de conocer un poquito de lo que es gestión de salud y la calidad asistencial. Sí, es probable, a pesar de las transformaciones que hemos ido viendo en la sociedad postmodernista, en las estructuras organizacionales, y es probable que una persona que no tenga una relación directa en su profesión con un cargo esté desempeñándolo con mucho éxito. ¿De qué se ocupa un gestor de salud? Mira, es interesante que lo veamos desde esta perspectiva. La salud es un aspecto muy cambiante, muy evolutivo, muy complejo, porque tienes unos agentes que intervienen que no solamente son los proveedores y los pacientes, también está la tecnología, también está las políticas públicas que nos enmarca todo lo que es el Estado. Entonces, cuando tenemos un hospital en nuestras manos, no es simplemente gestionar una empresa. No es simplemente una empresa de familia que podemos llevar a cabo, sino que tenemos que ver todos los determinantes y los factores ambientales que interceden para que el servicio que se dé sea humanizado, sea acorde a lo que el científico y los profesionales de salud establezcan como guías y protocolos, pero que ese cuidado sea lo más óptimo posible, para que los pacientes salgan con su salud en las mejores manos. Entonces, ese es el ámbito del gestor de salud. Sí, y no es simplemente, vuelvo e insisto, en administrar una empresa. Ajá. Tenemos que tener conocimiento de cuáles son los factores que inciden, los inputs que tú puedes tener tanto del Estado como de los pacientes y familiares para tú dar un servicio que vaya acorde con todos esos agentes de interés que intervienen dentro del sector salud. ¿Esa es tu función principal en la posición que tienes ahora mismo? ¿O eso es solamente una parte y tienes con ella otras responsabilidades más abarcadoras o que se salen de ese ámbito exclusivo? Bueno, inicié como gerente del centro de cáncer. Básicamente se gestionaba todo lo que era el centro oncológico del hospital. Más sin embargo, en el transcurso y en la evolución de las funciones, se me ha encargado o ha encomendado la función de directora de calidad, que es una función transversal en todo el servicio del hospital, desde emergencia, cuando usted llega a un servicio de urgencia determinado, hasta que el camillero lo lleva a su carro para cuando se le da de alta. O sea, el eje de calidad implica todo lo que es el flujo y el circuito que hace un paciente dentro de las atenciones de salud. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en la organización y en la organización a la que perteneces y en el mercado al que sirve esa institución? Es impresionante el impacto que tiene una calidad en un servicio. Vámonos al plano general. Normalmente se hablaba de calidad siempre a productos y sector industrializado. ¿Para qué? Para eficientizar costo, para que nuestros clientes estuvieran más satisfechos con el producto que estaban comprando o adquiriendo, y eso se fue traspolando al servicio. Independientemente de que nuestro servicio sea muy particular, porque es salud, seguimos dando un servicio. Entonces yo tengo que garantizar que mi paciente esté en las mejores manos, no solamente a nivel científico y técnico, con los profesionales de salud haciendo sus funciones, sino que hay una serie de engranaje que corresponde a la habitación que está, a las experiencias del paciente con la comunicación que tenga con el profesional de salud, a que los profesionales sigan unas guías clínicas, unos protocolos. Ejemplo muy puntual y práctico que podemos poner: cuando llega un paciente al área de hospitalización o quirúrgica, tiene que tener un brazalete. Ese brazalete dice el nombre, su cédula y un identificador. ¿Para qué? Para que cuando los servidores de salud vayan a hacerle cualquier estudio, extraer sangre o cualquier estudio que sea invasivo o una aplicación de medicamentos, por ejemplo. Eso es tecnológico, ¿verdad? Ese brazalete. No, es simplemente
como un braceletito de hotel. Ok. De hotel donde usted tiene todos sus datos. Y yo como enfermera o médico tengo que verificar que estoy conversando con el paciente que corresponde. Fundamental. Eso da calidad y seguridad a los pacientes. Claro que sí. Entonces, todos esos procesos, protocolos, la capacitación de nuestro personal es fundamental y está en todo lo que es la conjetura de calidad y seguridad dentro de un hospital. Debemos repetir para los amigos televidentes que Dileni es gestora sanitaria en el Hospital Metropolitano de Santiago, que dicho sea de paso es un modelo también aquí en la República Dominicana y en el Caribe. Y Dileni, y eso es fundamental entonces en toda la gestión hospitalaria, no solamente a nivel privado, sino pública, yo veo. Correcto. Por el impacto que tiene. Por supuesto. Ahora tenemos que estar siempre velando por la salud del paciente, pero no solamente a lo clínico, sino que hay muchos factores que inciden en este tema. Un ejemplo muy puntual son las famosas cirugías plásticas. Nosotros tenemos un cúmulo o una demanda muy potente con relación a pacientes extranjeros. Entonces, yo tengo que garantizar un circuito correcto con esas pacientes para que cuando retornen a sus hogares puedan establecer que se hizo un servicio seguro y de calidad dentro del proceso. Son pacientes que son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando usted se hace un cateterismo y vive en el país, usted tiene a su médico de cabecera. Claro que sí. Al doblar la esquina. Claro. Pero estas pacientes se someten a un proceso quirúrgico un poco invasivo, algunas veces exceden muchos de los lineamientos, por ejemplo, que la lipo, que también me pongo busto, que también glúteos. Entonces, claro, en 15 días esa paciente vuelve a su país de origen. Yo necesito que esos cirujanos plásticos hagan su checklist, que es una lista de verificación de todo lo que debo tener antes, durante y después de la cirugía. Entonces, nosotros desde la Dirección de Calidad nos encargamos de que se siga esos protocolos. Protocolos que no son nacionales ni que lo he impuesto de una manera medalaganaria. La Organización Mundial de Salud, desde el año de los 90, ha establecido circuitos y protocolos para garantizar la seguridad de los pacientes. Dileni, yo te estoy escuchando exponer, sin embargo, eres abogada. O sea que para muchos de los amigos televidentes y para muchos dominicanos no entiendan que una profesional del derecho claro que tienes maestría también en el área de gestión sanitaria, ¿verdad? Correcto. Muy bien, pero tu profesión, y estuvimos platicando sobre eso antes de comenzar el programa, es el derecho. Entonces, ¿cómo se inserta? ¿Qué tan fácil o complejo fue para ti insertarte de ser litigante en los tribunales a tú ir a gestionar en un centro de salud? Fue una sorpresa hasta para mí. La propuesta llegó en un momento que no me lo esperaba, mas sin embargo quise asumir el riesgo. Un riesgo que no dejó de tener mucho temor al momento de la decisión, debido a que no tenía la experiencia, no sabía nada del mundo de la gestión, pero como un consejo personal, cuando tú tienes ganas de comerte el mundo y servir a la gente que te ha dado que ha hecho la apuesta a por ti, yo creo que esos son factores fundamentales. Y tira página para la izquierda. Hay que tirar página para la izquierda, llevarse de la gente que sabe y simplemente el sector salud aquí está en pañales. Entonces, cuando tú tienes una referencia, estudias, aprendes de los modelos internacionales que han sido buenas prácticas, Claro. Vamos, tú quieres ponerlo todo a marcha. Y hay cosas muy bonitas que todavía se pueden hacer en el sector salud dominicano, no solamente a nivel privado, sino también a nivel público. Y es tanto así que la calidad está tomando unos repuntes que el Estado y el Ministerio de Salud Pública con el gobierno central están promocionando a los hospitales públicos calidad. Y es tanto así que cada 2 años certifican y galardonean a los hospitales públicos que han tenido las mejores gestiones y los mejores indicadores de salud y de calidad. Entonces yo creo que esto arrancó en un tren que vamos a dar muchos resultados positivos
si profesionalizamos a nuestros gestores de salud. ¿Y cómo se articula, Dileni, ese trabajo? Yo sé lo renuente que es el dominicano y que pueden decirte a ti, que eres una profesional de otra área, un médico, mire, no se metan con lo que yo hago. Que me ha pasado, ¿Te ha pasado? que me ha pasado, claro. El médico dominicano, no voy a particularizar. No lo particularizo. No lo particularizo, pero en sentido general, durante mucho tiempo, el doctor fue el papá. Teníamos una relación entre paciente y médico muy paternalista. Ay, sí. Lo que decía el médico, eso se hacía a cabalidad. ¿Qué ha pasado con estos nuevos tiempos, con la información, con el acceso a la información que tenemos ahora al doctor Google? Entonces, tenemos esa disyuntiva. Los médicos y profesionales de salud se han quedado todavía un poquito rezagados en ese sentido y yo soy el que sé. Sin embargo, tenemos unas deficiencias no a nivel dominicano, sino a nivel mundial, donde a los profesionales de salud, tanto enfermeras como a los médicos, no se le da en sus carreras nada de gestión, no se le da nada de calidad y de cierta forma no se ha enmarcado un pensum que establezca eso como un vínculo. Problema número uno, ¿quiénes han administrado durante todo este tiempo los hospitales? Los médicos. Claro. Entonces, ha llegado un punto en que se nos han quedado cortos en algunas tomas de decisión para beneficiar al paciente. Te vuelvo con el segundo tema. Yo tengo ahora un paciente mucho más empoderado. Claro que sí. Donde tengo acceso a la información, Sí. donde me duele aquí y yo averiguo por qué me duele aquí. Y yo voy con una serie de informaciones donde mi médico, que no es bien recibida o que simplemente no me llevo de las condicionantes que me dice el médico. Y la relación y el vínculo que antes se tenía totalmente paternalista, ahora se está difuminando. Entonces, desde la gestión de salud, nosotros tenemos que seguir con ese vínculo. Tal vez no paternalista, pero sí una comunicación más abierta y más directa. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros pacientes de ahora no siguen tratamiento. Lo dejan por mitad. O sea, simplemente abandonan por falta de información o simplemente contradigo lo que me dice el médico. Entonces ahí nosotros tenemos que ser bien conscientes de que debemos enfatizar, pero una relación diferente, un vínculo entre el médico y el paciente que sumen y no que vayan en contraposición, ni que yo porque soy médico tengo el ego muy alto y se tiene que hacer lo que yo diga. Porque hay muchos factores e informaciones ahora. Incluyendo la parte legal que tú conoces. Tenemos una ley moderna de salud que no existía hace unos años. No existía y aún así nos quedamos cortos con esa ley. Los médicos están conscientes del alcance, porque yo he escuchado a veces a médicos hablarle a pacientes y inmediatamente yo que conozco la ley, digo, le está violando sus derechos. Aunque no se lo manifieste, porque yo no tengo que intervenir, pero he estado en clínicas, en hospitales, y el médico todavía, el médico dominicano, específicamente, el norteamericano se cuida mucho. Me imagino que tú lo sabes. Han tenido miedo, porque, sí, porque ha sido una reacción a todo lo que ha conllevado una serie de demandas por negligencias médicas. Y lo pongo entre comillas porque no necesariamente tiene que ser negligencia médica. Pueden haber omisiones que no sean voluntarias, que produzcan un evento adverso que lamentablemente produzca un efecto no deseado para el paciente. Es así. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos tiene un sistema muy garantista. Claro. Y claro, ahí han dejado, particularmente entiendo, un poco de provisto al médico en ese sentido. Y ahora lo que hacemos es una reacción de cuidarnos, fírmame un consentimiento, perdiendo la naturaleza de lo que significa un consentimiento informado. Nosotros tenemos un colega en Santo Domingo que le ha ido muy bien, que tiene un bufete de abogados que solamente trabaja casos de demandas de carácter legal, demandas contra médicos. Porque hay otra situación. Pero de esa situación, Dileni, vamos a hablar en el siguiente segmento, porque ahora, con tu permiso, vamos a ir, amigos televidentes, a nuestros compromisos de publicidad y regresamos en breve con esta muy agradable e interesante plática. No se vayan.
Estamos de regreso en Diálogo del Pensamiento, en esta oportunidad conversando con la licenciada Dileni Camacho sobre gestión sanitaria y otros temas muy importantes sobre la salud en la República Dominicana y en la organización. En el segmento anterior, Dileni, te comencé a plantear el asunto y que está enfocado hacia lo siguiente. El médico dominicano, después de esta ley que nosotros tenemos, y es interesantísimo que tú seas abogada, está más consciente, eso está dentro de su pensum, porque tú mencionaste algo hace un ratito, por ejemplo, dentro del pensum no está la gestión sanitaria, no está la calidad del pensum de medicina, de las escuelas de medicina de las universidades dominicanas. El médico dominicano se siente que la ley de salud le ha impactado o para ellos eso es irrelevante. Tú que estás trabajando, claro, eres abogada y estás trabajando con médicos. Mira, hay dos factores. Primero, la Ley General de Salud realmente es un marco muy ambiguo y muy general, donde te marca pautas de cómo debe ser el sector salud. Sin embargo, no hay un impacto directo a lo que es la atención del paciente. Eso me lo deja un poquito flojo. Y tenemos la otra ley que es de seguridad social, que ahí más o menos engloba cosas puntuales de qué debemos tener en cuenta al momento del servicio de salud y de las prestadoras de servicio de salud, pero seguimos dejando flojo lo que es la atención directa con el paciente. ¿Qué ha pasado? Que sí es verdad que hay una tendencia de que hay médicos que se hacen abogados, que hacen cursos para cuidarse en salud. Sí. Pero realmente no hay un criterio claro de qué dice la ley, qué ampara la ley, cuál es el vínculo directo que tiene esa Ley General de Salud con mis acciones. Entonces ahí nos llevamos de lo que ha pasado, lo que comentabas anteriormente de las famosas demandas. Entonces hacemos una práctica más protectora de mi gestión y de mis honorarios y de mi atención al paciente, que del vínculo que debe existir entre un profesional de salud y el paciente. Pero ese cuidado que tú planteas, Dileni, ¿es parte de tus preocupaciones en la gestión de salud? Sí, porque ahora tenemos un paciente más demandante, tenemos un paciente más informado. Más informado. No solamente antes, 10 años atrás se hablaba de satisfacción del paciente. Ahora se habla de una experiencia del paciente. No es simplemente que yo salga bien después de una cirugía. Ahora yo quiero que todo esté bien, todo el entorno que me rodea, las personas que me dan el servicio, que las enfermeras sean amables y me den buena información, la estructura y los recursos que tiene un centro de salud a mi disposición, que yo no tenga que ir a un médico y salir a otro centro a hacerme la radiografía o el laboratorio, sino que sea algo más centralizado, que los camilleros cuando me van a llevar no me pidan una borona para que me lleven al carro. Es todo, es un contorno. Y hay que agregar ahora que no es solamente de cara al paciente o centrada en el paciente. Tenemos que agregar al familiar. El familiar algunas veces se queja y molesta más que el paciente. El paciente tal vez mientras le den su medicamento y atienda sus cosas, está tranquilo. Bueno, el familiar es que percibe algunas cosas más. Es lo lógico, ¿no? Entonces, claro, ahora no solamente estamos enfocados a nuestro usuario interno, sino también al ayudante, colaborador, compañero o familiar que está con ese usuario. Mira, esto tiene un impacto tremendo, la gestión sanitaria y la gestión de la salud, porque tiene mucho que ver, es una relación directa con la salud de la gente, o sea, no estamos hablando, o sea, es con la vida. Correcto. De la gente. Entonces, me parece importante esto. Y la parte de seguridad, que es una parte de tu cargo también en el HOMS. Eso es seguridad tecnológica, seguridad física, seguridad médica, porque hay muchos tipos de seguridad. ¿En qué ámbito es que se inscribe tu responsabilidad? La seguridad es para con el paciente.
Como bien dices, puede ser tecnológica, que los rayos X estén debidamente calibrados para que no expongan al paciente a mayor radiación del que debe. Seguridad también es que las enfermeras rotulen bien los medicamentos para que el medicamento que se le da se le suministre y se le administre correctamente al paciente que le toca y en las dimensiones que tocan. Que el médico, cuando vaya a hablar con el paciente, escriba todo su historial clínico para que cuando el paciente quiera tener ese expediente clínico que le pertenece a él, tenga todas las informaciones correspondientes. Sí. Eso es seguridad. Todo lo que abarca la atención del paciente. Sí. Tú sabes que eso me recuerda que hace muchos años yo tuve una experiencia. Yo siempre entendí, lo había visto en otras experiencias fuera del país, que el paciente era el propietario de su expediente. Y a mí un médico me dijo, no es en manos del paciente, porque yo se lo solicité, que debe de estar tu récord, es en manos mías, que soy el profesional. Formaba parte de ese concepto paternalista que tú hablaste hace un momento, que yo creo, me imagino, quizás los médicos han ido cambiando después de la sociedad del conocimiento, de la información, como la que estamos viviendo, porque la verdad es que se cometían tropelías. Eso hay que estar claro en eso. Sí, totalmente. Eso no podemos ocultarlo. La ley es muy clara al respecto. El titular del expediente clínico y de los datos personales de salud es del paciente. Claro. Ni siquiera de los familiares. Inclusive hay un reglamento de expedientes clínicos del Ministerio de Salud Pública donde establece bien claro los derechos que tiene el paciente y a quienes se le deben dar esas informaciones. Algo totalmente delicado y que lamentablemente República Dominicana y la Ley de Protección de Datos solamente se ha afianzado en el sector financiero. A nivel de datos personales de salud, estamos un poco ávidos de información. Entonces, es muy delicado y sí es verdad que los centros de salud y los doctores son los que resguardan el expediente clínico, pero esa titularidad solo le pertenece al paciente. Así es, y me da mucho gusto que tú lo expreses, que estás trabajando en esa área para que la gente tome conciencia y también los pacientes, como tú dices, también asuman sus derechos cuando le toque reclamarlo, porque ese es un problema que se viola con mucha frecuencia el derecho del dominicano, muchas veces por desconocimiento, ignorancia, otras veces por temor a lo que diga un profesional de la salud, en este caso, por ejemplo, pero tenemos un marco que nos resguarda esos derechos y eso no puede perjudicarnos siempre que estemos adheridos a ese marco. Esa es la realidad. Mira, nosotros tuvimos una generación de médicos mudos. Mi papá la llamaba así y yo también me di cuenta por qué la llamaba así. Eran estos médicos que no hablaban con el paciente. Y la comunicación es fundamental en todo, pero especialmente en el área de la salud. Sí. Por ejemplo, ahorita tú hablaste del servicio que ustedes le dan a extranjeros. Y yo me siento muy contento que tú hayas dicho eso, porque aquí hay unos proyectos enormes en el este incluso del país de médicos dominicanos y extranjeros para promover el turismo de salud. Correcto. Y yo creo mucho en que nosotros tenemos buenos profesionales de la salud, mejor que muchos países del mundo, que lo que necesitan a veces es tener el apoyo tecnológico para ser tan eficientes como lo son en Cleveland o en un hospital de París, qué sé yo. Entonces, por solo mencionar algunas cosas, pero es la idea lo que quiero que se entienda, que nosotros somos aquí nuestros centros de formación académica en el área de la salud, más lo que requiere el mismo ministerio para que un médico pueda ejercer, es suficiente para que sean médicos buenos. El que no es bueno, tú sabes siempre que hay de todo en la viña del Señor. Exactamente. Entonces, Dileni, hay una situación, por ejemplo, la parte de la comunicación. Hay personas que vendrán y no hablan español, o hablan francés, para ponerte dos ejemplos, por ejemplo, o hablan creol, para ponerte el ejemplo de los haitianos, tú ves, que está cerca. Eso impacta con las responsabilidades tuyas, presumo. Mira, la comunicación, has dicho algo, claro, me diste muchas ideas y ahora quiero ver cómo las abordo todas. La comunicación es un factor indispensable en la relación paciente-médico o paciente y gestión de salud.
Inclusive es uno de los estándares de calidad para cualquier acreditación o certificación internacional. Evalúan el tema de la comunicación, tanto escrita como verbal, y evalúan evidentemente si te vas a dedicar a turismo de la salud, cómo tú te comunicas con los potenciales pacientes que tú tienes. Claro. El turismo de salud quiero sacarlo a colación porque nosotros estamos potencializando esas áreas. Qué y como bueno. Bien tú dices, estamos preparados para turismo de salud. Tenemos las estructuras, los recursos humanos a nivel médico que pueden crear algo muy bonito de lo que es turismo de salud. ¿Cuáles son nuestros retos? Nuestros retos son establecer como una política interna dentro de los servicios de prestadoras de salud la calidad. ¿Por qué? Porque todo extranjero va a pedir un aval de certificaciones o acreditación de un hospital. ¿Por qué? Porque eso le da garantía de que se siguen guías clínicas, de que se siguen protocolos y de que hay una seguridad para ese extranjero que viene al país. Eso es vital. Y lo segundo que entiendo que tenemos que hacer es profesionalizar el sector salud. ¿A qué me refiero con eso? No es secreto para nadie que tenemos deficiencias de enfermeras. No es secreto para nadie que nosotros no tenemos profesionalización, los técnicos que sirven en un servicio de salud como esterilización, enfermería instrumentista para un proceso de quirófanos, temas como, por ejemplo, tenemos que externalizar todo lo que es el tema de la alimentación, lavandería. Entonces, hay una serie de agentes, de esas hormiguitas que trabajan dentro del hospital, que simplemente son empíricos. De que por la experiencia que tienen en el hospital, de que porque han hecho cursos fuera, han podido potencializar una determinada área dentro de un hospital. Pero a nivel interno nos falta profesionalizar, hacer cursos, crear conciencia de que el que trabaja en un hospital tiene una expertise, pero que esa expertise está profesionalizado como tal. Usted, por ejemplo, cuando llega un paciente que habla inglés nada más, ¿ustedes, el médico, tiene que hablar inglés o tienen ese servicio también contemplado, por ejemplo, para de un traductor, qué sé yo, puede ser? El inglés es lo más común para nosotros y normalmente aquí hablamos inglés mayoritariamente, ¿verdad? Nosotros a nivel profesional. Estamos un poquito sajonizados. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una línea directa con los Estados Unidos. Claro, por familiares, porque es la primera lengua más importante. Relación cultural también. Relación cultural y hasta para posicionamiento laboral. Profesional. Uno estudia inglés simplemente por estar en un posicionamiento diferente. Pero hay que destacar que nuestro vecino es Haití. ¿Qué ventajas tienen los haitianos que saben francés? Y el francés ya es más fácil para nosotros y es también, más, claro. Tienen una facilidad de idioma mucho más que el dominicano. Pero sí es verdad que tenemos también de limitante el tema de los idiomas. Entonces tenemos que estar preparados para eso y tenemos que no solamente enfocar la comunicación desde el punto de vista del médico. Tenemos enfermeras que van de mano directa con el paciente. Sí, porque es un equipo. Es un equipo. Entonces, tenemos, por ejemplo, los camilleros. Como, por ejemplo, una persona que venga con un pie en problemas, que tenga que trasladarse en una silla de ruedas, cómo logra comunicarse con el seguridad o con el camillero para que pueda llegar al consultorio que desea. Entonces, hay una serie de factores de comunicación muy interesantes que debemos trabajar, pero debemos trabajarlo arduamente a nivel nacional. No es un esfuerzo que podamos hacer desde un hospital en particular para potencializar sus recursos. Eso debe ser parte de una política, vamos a decir. Sí, entiendo que sí, y debemos poner mucha atención a lo que es la educación del sector salud, porque estamos quedando cortos para la gran demanda que estamos teniendo. Entonces, básicamente el éxito de un turismo de salud es yo tener profesionales que estén a la altura de recibir a extranjeros. No solamente por costo, queremos que vengan por calidad. Claro. Porque obviamente, y entiendo el concepto perfectamente cuando te refieres a lo importante, que no es la experiencia, sino que la persona se sienta y pueda transmitir la experiencia en el país y que pueda catapultar esa reputación, porque una buena experiencia se
relaciona directamente con la reputación del centro. Correcto. Bueno, vamos ahora, quizás iba a abundar algo más, pero vamos ahora a nuestra pausa aquí en Diálogo del Pensamiento, amigos televidentes, y regresamos en breve. No se vayan. De nuevo, amigos, aquí en Diálogo del Pensamiento, conversando en esta oportunidad con la licenciada Dileni Camacho sobre gestión sanitaria. Tocaste un punto en el segmento anterior, Dileni, relativo a la necesidad que hay y a la experiencia que ustedes han tenido a partir de ese trabajo que estás desarrollando. Y sería interesante saber de ti si ¿has hecho alguna propuesta a nivel académico para que nuestras universidades inserten un pensum o en el pensum del estudiante de medicina ese aspecto de la gestión sanitaria que tiene que ver con todo eso que ha planteado, a fin de que nuestros médicos también tengan una mejor preparación al egresar de una universidad? Mira, existen propuestas de gestión hospitalaria, maestrías, diplomados, pero a nivel grado, médicos, no hay nada. Yo sé que hay una propuesta en la UAS donde están tratando de modificar algunas cositas para que se le inserte todo lo que es seguridad del paciente, calidad y gestión hospitalaria, mas sin embargo todavía estamos en pañales. Sí es verdad que de manera interna hemos hecho una alianza con Infotep haciendo diplomados funcionales en áreas muy específicas de gestión de salud. Estamos haciendo uno de cuidados intensivos para licenciadas de enfermería, estamos haciendo de servicio al cliente en el sector salud y una serie de cursos y diplomados muy puntuales del sector. Porque, vuelvo, insisto, la profesionalización no solamente debemos verla de cara al doctor o a enfermería, sino también a todas las personas que formamos parte del engranaje hospitalario. Y ese pensum que dice que algunas universidades están ofreciendo ya, ¿van acorde con la realidad nuestra? Porque a veces se hacen pensum muy copiados de países incluso más avanzados que nosotros, que son prácticamente inaplicables aquí en la realidad. Como concepto básico, te lo puedo comprar. Funcionan, porque realmente salud es salud, indicadores son indicadores, pero ¿qué pasa? Cuando vamos a explicar clases de gestión de salud y establecer ejemplos, como no tenemos una cultura de llevar registros, indicadores, protocolos determinados, sí tengo que irme fuera a establecer parámetros o analogías de cómo lo hacen las mejores prácticas de hospitales internacionales. Entonces, ahí es que tenemos que comenzar a cambiar en la cultura y el chip desde nuestras instituciones. Tenemos que llevar una serie de indicadores y aspectos de calidad que nos permitan aplatanar, como decimos aquí, esos conceptos que son generalizados y nosotros extrapolarlo a la experiencia que tenemos los dominicanos en nuestros hospitales. Hace un momento te pregunté o te afirmé sobre los médicos mudos y hablamos del tema del idioma, sobre todo una institución que presta servicio a extranjeros. Correcto. Pero también ese concepto de médico mudo se aplica a la relación directa con el paciente. Es decir, había médicos, existen médicos todavía que escriben y le dicen, aquí está, así que usted se prepara, esto es lo que usted tiene que hacer, o esto es lo que tiene este es el tratamiento. Pero no le dicen cuál es el alcance, ni siquiera a veces le dicen al paciente, esto puede provocarle un efecto indeseado, un efecto secundario, para que el paciente también esté consciente y después no esté llamando también a cada rato. Correcto. Entonces,
¿Ese médico mudo ha desaparecido? ¿Tiene un impacto fuerte para ti o tú tienes que bregar con eso permanentemente? Horroroso, Se siguen, impone. muchos son así, Se todos impone son eso. mudos, la mayoría, no. Es otro factor que inclusive en la clase que di el sábado del diplomado que estamos haciendo de gestión de salud en el hospital con Infotep, estábamos hablando de eso, del vínculo que debe existir entre el médico y el paciente. Y que, como te comentaba anteriormente, estamos haciendo una medicina reactiva. Yo te pongo a firmar un consentimiento para que tú no me demandes y yo tener una excusa. Pero la naturaleza por la cual fue concebido un consentimiento informado es eso, es comunicar al paciente qué es el procedimiento. Porque eso que no yo va a te voy a dar. deliberar en la responsabilidad Efectivamente, final. Y eso tú lo sabes bien como abogado. Entonces, es ese vínculo, mira, te vamos a hacer este procedimiento. Correcto. Porque tú tienes este diagnóstico. Todo proceso puede tener una segunda alternativa, tiene efectos secundarios. Estúdiatelo, analízalo, ve y vuelve, si tienes preguntas. Esa cercanía ya se ha perdido. No sé dónde fue el cambio disruptivo entre esa relación y esa humanización. Y debemos volver a humanizar los servicios de salud. Yo sé que somos empresas, yo sé que somos negocios. Y las consultas es un negocio de un profesional liberal, pero debemos volver a enfocarnos en esa humanización que este mundo tan rápido nos ha llevado a perder. Y no lo digo solamente por el médico, te lo digo también por la administrativa que te cobra la factura. Te lo digo también desde la enfermera que tiene muchas horas de trabajo y que tal vez no te responde o no te da una información oportuna y de una manera empática al momento de. Entonces, creo que debemos enfatizar y seguir insistiendo en esa empatía y esa humanización que antes teníamos, pero que se ha perdido en el tiempo. Y, por ejemplo, nosotros tenemos con mucha frecuencia gente muy disconforme con el tema de la atención a nivel de emergencia. Uf. Bueno, ya veo tu expresión. Sí. Entonces, Dileni, ¿cómo ustedes gestionan eso? Que yo simplemente he sido observador en muchísimos casos, pero veo que todo el mundo quiere que lo atiendan al mismo tiempo. Sí. Siempre el paciente que llega cree que lo de él es peor que de uno que ya está. Y ustedes tienen un protocolo para la atención en emergencia médica. Entonces, ¿cómo ustedes bregan con eso? Que no es fácil. Mire, emergencia en todas partes del mundo es la papa caliente. Sí. O sea, es muy difícil por lo mismo que comentas. O sea, yo tengo el dolor más grande del mundo, yo tengo más tiempo que tú. Entonces, como bien dices, hay unos protocolos de triaje donde se valora la priorización de los pacientes y el criterio de los pacientes, pero siempre va a haber quejas. Siempre va a haber... Pero se lo hacen entender en un porcentaje alto al paciente, usted. A nivel de adultos, sí, es más fácil y es más digerible, pero en emergencia pediátrica es un poquito más difícil que los papás entiendan ese criterio clínico de por qué debemos priorizar un paciente sobre el otro. Y es entendible, es un factor de que un niño está más alterado y entiende menos la situación que está a su entorno. Y ya los padres vienen con un nivel de cansancio y de situación de enfermedad del niño que provoca más ira al momento de tú ir a un centro de salud, pero eso es complicado. Es una papa caliente. Es complicado. Mira, Dileni, estamos en un tiempo de crisis a nivel del mundo, sobre todo en el sector salud, porque el mundo está afectado por un maldito virus que se haya cobrado la vida de millones y millones de seres humanos y que ahora ya esta semana estamos viendo la nueva cepa y nuevas preocupaciones y habrá que tomar nuevas decisiones también, los estados, los gobiernos, necesaria y obligatoriamente. Entonces, la gestión, ¿cómo ha sido la gestión sanitaria en este tiempo de crisis a raíz de la pandemia del COVID-19? Creía que me iba a librar de la pandemia, pero ya veo que no, es un tema obligatorio. Después que salió.
Aquí lo más trascendental dentro de una gestión de salud es que ese centro debe ser lo suficientemente resiliente para poder cambiar estrategias de atención de una manera rápida y efectiva. ¿A qué me refiero rápida y efectiva? Que si, por ejemplo, yo ahora mismo tengo una disponibilidad de 50 camas, pero claro, hay un rebrote en Santiago, esas 50 camas yo las tengo que convertir en horas a 100, por ponerte un ejemplo. Y ahí la comunicación interna tiene que ser efectiva y muy eficaz. Nosotros particularmente trabajamos con comités, tanto con comité de gerencia como comité COVID, lo que nos permite a nosotros ver la parte clínica de cómo se van a accionar con eso y constantemente, inclusive ahora que la pandemia ha bajado, ese comité de COVID se junta todos los días para ver cómo ha evolucionado los pacientes que están ingresados y cuál es la demanda que tenemos desde emergencia y desde hospitalización. Pero en honor a la verdad, discúlpame, nosotros ahora, por ejemplo, con ese tema del COVID, tenemos capacidad hospitalaria, ¿verdad que sí? Sí. Actualmente el tema de las vacunas ha mejorado sustancialmente. Claro. Yo sé que hay mucha gente incrédula que entiende que la vacuna no aporta. Aporta porque independientemente de que yo esté vacunada y que me dé COVID, mis efectos son más superfluos, son más llevaderos y la tendencia es que si me da COVID yo tengo una atención domiciliaria donde mi médico me prescribe el medicamento y yo desde casita puedo hacer todo lo que es mi tratamiento y mejora continua. Claro, eso ¿qué hace? Que mi nivel hospitalario baja, mi tensión hospitalaria baja y tengo disponibilidad para los casitos que son más complicados, que tienen comorbilidad o que simplemente no se han vacunado. Porque aunque digan... Y tenemos una digan, población alta que no se ha vacunado. Muy alta. Yo creía que para este tiempo nosotros íbamos a tener un porcentaje más alto de vacunados, inclusive Santiago. Pero no, seguimos algunos, están todavía renuentes a la vacuna. Inclusive ahora con esta cepa nueva se está pensando en una cuarta, que vamos a ver qué otra vacuna sale, porque con la cepa nueva estas no dan abasto. Claro, y es un mundo muy evolutivo, muy complejo y que no depende de nosotros como gestores de salud. Nosotros ahí lamentablemente tenemos las manos atadas a lo que son las políticas públicas y el Ministerio de Salud. Sí, desde luego que sí. Y lo importante es que ustedes tienen previsión sobre esto, son bastante preventivos y entonces es lo ideal, que ustedes no se vean agobiados por una cantidad de pacientes afectados de eso y que la gente entienda también que el procedimiento es el adecuado, porque mucha gente al principio quería que lo ingresaran obligatoriamente. Sí. Y a veces el médico a mí me dijo, no era necesario, se podía quedar en casa con la vigilancia del médico. Sí, pero anteriormente había mucha incertidumbre del virus, inclusive de los mismos especialistas. Por el desconocimiento. Por el desconocimiento. Claro. Conforme fuimos evolucionando, se fueron probando tratamientos y viendo la efectividad de algunos y otros, realmente las cosas ahora son más manejables y los profesionales están muy capacitados y el Estado yo creo que ha hecho un rol muy importante y en las alianzas públicos-privadas. Si no hubiese habido esa alianza público y privada para el sector salud, yo creo que esta crisis nosotros lo hubiésemos pasado peor. Yo entiendo que realmente tanto el sector privado como público simplemente vieron sus intereses de lado y se unieron para que esta pandemia nosotros pudiéramos ser uno de los países de Latinoamérica con menos mortalidad y con menores incidencias. Miren, y como profesional de la salud ya que eres, porque hiciste maestría en España, pero España tiene la tercera mejor sanidad del mundo. Correcto. Ha sido reconocido así. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque nos estaba platicando hace un ratito Gianela, que nos hablara de tu experiencia en tu formación en España. Como bien dices, España es uno de los países con mejor sistema nacional de salud al respecto. Podrán decir, pero ¿qué pasó? Que la pandemia le pilló un poco de desconcierto y realmente se saturó, pero realmente todos los países estábamos saturados. La última visita que estuve en España fue a finales del otro año,
con la finalidad de un congreso de gestores de salud justamente, y era con CEDISA, la Sociedad de Directivos de Salud, donde básicamente llevamos temas a abordar cómo podemos mejorar la gestión de salud en nuestros centros hospitalarios, desde la experiencia de determinados centros, no importa que sea público o privado, y traerlo y traspolarlo a nuestro país de una manera que puede incidir directamente en nuestros pacientes. Eso es interesante y ojalá que el Estado, el gobierno, promueva a los gestores de salud en la República Dominicana a diferentes niveles y que el sector público de salud, que es enorme, nuestro sector de salud, pueda contar con profesionales de alta calidad para el desempeño de esas funciones que se traducen obviamente en la calidad de vida del dominicano, por lo que hablamos hace un momento, que ustedes gestionan un asunto de salud que también tiene que ver con la vida del individuo. Mira, gracias por haber estado con nosotros aquí. Ha sido un placer inmenso tener en el programa a una profesional como tú compartiendo esa experiencia que no es común. Yo no sé a cuántos programas tú habrás ido, pero como te dijimos hace un rato, no es común ver y también ver a una mujer en esa posición. Sí. Yo me siento muy orgulloso cuando las mujeres ocupan posiciones como esa, porque soy pro mujer y me siento muy satisfecho. Así que, Nileni, para nosotros ha sido un enorme placer, te reitero, tenerte aquí en Diálogo del Pensamiento, y cuando tengas necesidad de tú hacer cualquier planteamiento, bueno, pues nosotros estamos aquí abiertos a escucharte y que nos hables más de temas que probablemente se nos han quedado. Sí, bastante, porque es bastante amplio, Sí, ¿no? muy Agradecer amplio. la oportunidad de la invitación, de darme este espacio para expresar un poco de lo que hago, que me apasiona sobremanera, y enfatizar en la profesionalización de nuestros directivos y gestores de salud, porque como bien dices, si nosotros tenemos personas profesionales gestionando nuestros hospitales, no importa que sea privados o públicos, vamos a eficientizar los recursos, Claro. y eso se traspola a nuestros pacientes. Gracias, Nileni Camacho Diplán, por haber estado en Diálogo del Pensamiento. Amigos televidentes, a ustedes los invitamos para que nos acompañen la próxima semana con otro contenido de valor. Hasta entonces.